Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. El resultado lógico de contemplar a Cristo es ser transformado a su imagen, así como el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios al descender del monte Sinaí. Nosotros, a diferencia de los judíos de la época de Pablo y de los actuales, tenemos el privilegio de contemplar a Jesús a cara descubierta. ¿Qué quiere decir esto? En los versículos 14 y 15 de Segunda de Corintios, capítulo 3, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Este velo era lo que les impedía comprender que los símbolos y las ceremonias del antiguo pacto eran transitorios, no permanentes, y que prefiguraban la gloria de Cristo que había de venir. La consecuencia de este velo fue la incredulidad persistente y el embotamiento de su corazón. Los cristianos tienen el privilegio de contemplar la plenitud de esa gloria y por tanto ser transformados en nuestra naturaleza moral y espiritual a semejanza de Cristo nuestro Redentor. Esta transformación es progresiva, de gloria en gloria, y es producida por la acción del Espíritu Santo que recrea nuestro carácter. Veamos ahora el papel esencial del sufrimiento en el proceso de transformación y purificación del carácter. Isaías 13:12 dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. El oro es el metal más valioso y apreciado por ser considerado un metal noble, color amarillo brillante, muy blando, el más dúctil y maleable de todos los metales, más resistente a la corrosión y a la oxidación. Buen conductor. Se lo encuentra en estado libre o combinado con el cuarzo en los aluviones secundarios y en el agua marina. También es muy valorado por su rareza. Dios, dice, hará precioso al varón al morar en él, al darle el Espíritu Santo. Pero este proceso de purificación implica necesariamente el sufrimiento, pasar por los crisoles de purificación. Nadie parece disfrutar del sufrimiento, pero la purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas,
¿Qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? La verdadera gracia está dispuesta a ser probada y si estamos poco dispuestos a que el Señor nos escudriñe, nuestra condición es verdaderamente grave. Dios es refinador y purificador de las almas. En el calor del horno, la escoria queda para siempre separada de los verdaderos oro y plata del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal precioso a fin de que refleje el esplendor de su amor divino. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 89. Dios acerca a los suyos a sí mismo mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguarda. Así quedan preparados para que se los emplee en cualquier emergencia para desempeñar importantes puestos de confianza y para lograr grandes fines para los cuales les fueron dadas sus facultades. Jesús, nuestro Redentor, representante y cabeza del hombre, soportó este proceso de prueba. Sufrió más que nosotros podemos ser llamados a sufrir. Llevó nuestras enfermedades y fue tentado en todo como nosotros. No sufrió por su propia culpa, sino por causa de nuestros pecados. Y ahora, fiando en los méritos de nuestro vencedor, podemos llegar a ser vencedores en su nombre. La obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta debe proseguir hasta que sus siervos estén humillados, tan muertos al yo, que cuando sean llamados al servicio activo, sean sinceros en buscar la gloria de Dios. Entonces, Él aceptará sus esfuerzos. No obrarán impetuosamente, por impulso, no se apresurarán y pondrán en peligro la causa del Señor, siendo esclavos de tentaciones y pasiones. No seguirán sus propios ánimos carnales encendidos por Satanás. Oh, cuán terriblemente mancillada queda la causa de Dios por la perversa voluntad del hombre y su genio insumiso. Cuánto sufrimiento trae sobre sí al seguir sus propias y temerarias pasiones. Dios arroja vez tras vez a los hombres al suelo y aumenta la presión hasta que la perfecta humildad y una transformación del carácter los pongan en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo y sean vencedores de sí mismos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 89.
La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Deseado de todas las gentes, página 626. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios 4:9. Este versículo de Pablo está relacionado con las luchas de gladiadores en el circo romano. Estos juegos inhumanos se celebraban en muchos lugares del vasto imperio romano. Para celebrar diversas fiestas se hacían estas peleas de gladiadores y estos no tenían escapatoria. Tenían que luchar entre sí hasta que morían o eran despedazados por las fieras. Se presenta a los apóstoles como si hubieran estado reservados para proporcionar la máxima diversión a los crueles espectadores del circo romano y como sentenciados a muerte a los crueles espectadores. En realidad somos espectáculo para los habitantes de este pequeño mundo y para todos los habitantes del universo. Una audiencia intensamente interesada en el escenario de la Tierra, donde se está llevando a cabo el conflicto entre el pecado y la justicia, la verdad y el error. El tercer punto que veremos es fe en medio del fuego refinador. Una de las cosas más difíciles de soportar cuando se está en medio del fuego refinador es no ver a nuestro adversario, las fuerzas desplegadas en la batalla, y aunque no las vemos, debemos mantenernos firmes, como viendo al invisible y confiando en él. Job se queja amargamente a pesar de los argumentos de sus amigos. Es más, dice que su gemido no alcanza a reflejar debidamente la calamidad que le ha sobrevenido. Anhela un encuentro con Dios, con quien podría desahogar su dolor, y aunque se siente abrumado por la sensación de distancia e inaccesibilidad de Dios, está hastiado de razonamientos humanos, ansía conocer el pensamiento de Dios. Él confía en Dios y en la justicia divina. Cree que si logra que Dios lo atienda, será vindicado de una vez por todas. Aunque sabe que no lo encontrará, confía en que Dios es justo y bueno y comienza a comprender que se lo está probando. Este es el primer peldaño que Job asciende desde la desesperación a la fe. El reconocimiento de que no estaba siendo castigado injustamente, sino que se lo estaba probando a fin de que saliera como oro puro del crisol. Por eso él dice: mas él conoce mi camino, me perdonará y saldré como el oro. Job 23:10. El cuarto punto es la formación del carácter en el contexto del conflicto cósmico.
En la parábola de las 10 vírgenes, narrada en las últimas horas del ministerio de Cristo, el símbolo del aceite contenido en las lámparas de las 10 jóvenes generalmente es interpretado como el Espíritu Santo. Zacarías 4, 1 al 14, Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 337. Y se dice que conocen la teoría de la verdad, pero que el Evangelio no ha efectuado cambio alguno en sus vidas. Sin embargo, ella también dice que el aceite simboliza el carácter, que es algo que nadie puede adquirir por nosotros. Elena de White dice, en la parábola las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Este es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y le dijeran, deme su carácter o me perderé. Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible, no puede comprarse ni venderse, debe adquirirse en forma personal por medio de las experiencias de la vida. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba, pero no ha proporcionado un medio por el cual un agente humano pueda impartir a otro el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran maestro, para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que pueda remover montañas de imposibilidad. Elena de White en la meditación matinal a fin de conocerle, página 348. Ahora, ¿qué es el carácter? Hay todo un capítulo, el capítulo 8, en el libro Conducción del Niño de Elena de White, que habla muy bien acerca del carácter. En primer lugar, el carácter no es el genio, ni la habilidad mental, no es la reputación. El verdadero carácter es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro y la plata. Hay dos elementos esenciales en el carácter. Primero, la fuerza de voluntad y segundo, el dominio propio. El que es el dominado por sus pasiones es una persona débil. La formación del carácter es la obra de toda la vida y es para la eternidad. Del mismo modo que el crecimiento de la planta es imperceptible, pero continuo, así también sucede con el crecimiento del carácter. La cosecha es la reproducción de la semilla sembrada. Hijos con caracteres íntegros, con firmes principios y una moral sólida, son la más importante de todas las labores misioneras de los padres. ¿Cómo se forma el carácter? Los caracteres rectos pueden permanecer únicamente mediante el esfuerzo perseverante e incansable, utilizando para la gloria de Dios
cada talento y capacidad que Él ha dado. Cada facultad que nos ha dado Dios debería cultivarse hasta el grado más alto de perfección. Para purificar y refinar nuestros caracteres, necesitamos de la gracia dada por Cristo para ver y corregir nuestras deficiencias y aprovechar los rasgos excelentes de nuestros caracteres. En extenso grado, cada uno es arquitecto de su propio carácter. Se debe edificar sobre la roca eterna. Cada acto de la existencia, por muy insignificante que sea, tiene su influencia sobre la formación del carácter. El carácter no debe ser formado por las circunstancias variables y discordantes, sino bajo las normas de Dios. Debemos construir sobre Cristo. Él es nuestro seguro fundamento para resistir los fuegos purificadores de Dios. Desde el punto de vista de la psicología, el carácter de una persona es la manera en que ésta reacciona habitualmente y está influida por el medio ambiente, la cultura, la educación, etc., mientras que el temperamento son los factores genéticos del carácter, los factores heredados de nuestros padres, abuelos, progenitores. El humor, la motivación, la intensidad de los afectos, etc. Los huérfanos sin hogar y dejados en instituciones necesitan aún mucho que atender. Muchos de ellos han heredado tendencias al mal, prometen poco, no son atractivos, son perversos, pero aún así los compró la sangre de Cristo y para Él son tan preciosos como nuestros propios hijitos. De no serles tendida una mano de auxilio, crecerán en la ignorancia y serán conducidos al vicio y al crimen. Capítulo 8 del libro Conducción del Niño. Veamos ahora quiénes son los entendidos de Daniel 12:3, que dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El contexto de este texto es muy poco antes de la venida de Jesús, y la humanidad se dividirá en ese momento entre los impíos que no entienden y los justos que son los entendidos. ¿En qué son entendidos? En matemáticas, ciencias, la alta crítica. Nada de eso. Son entendidos en los tiempos que están viviendo. Los acontecimientos finales no los toman por sorpresa, porque estudiaron la palabra y escudriñaron los tiempos. Aquí se nos presenta un pueblo que ya ha pasado por el proceso de purificación. Sexto, el carácter y la comunidad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 12 al 16. La palabra perfeccionar tiene que ver con la restauración y el remiendo de las redes de los pescadores y la unión. Implica un ministerio organizado y un gobierno eclesiástico. La iglesia debe ser edificada tanto en su carácter espiritual como en su crecimiento. Este crecimiento es individual, pero al mismo tiempo también es colectivo. Se crece en comunidad. Si bien es posible ser un cristiano en soledad, es mucho mejor y más gratificante cuando trabajamos juntos, unos en comunión con otros, por nuestra propia perfección y crecimiento en el Evangelio. Vivir el contexto del conflicto cósmico. Nunca debemos olvidar que vivimos en medio de un conflicto cósmico, en una guerra, y aunque el mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente. El mundo desprecia cada vez más las exigencias de Dios y los hombres se han envalentonado con sus transgresiones. Todo parece seguir igual que con sus transgresiones. Y sin embargo, el tiempo de gracia se está terminando rápidamente. Satanás ha puesto en acción a todos sus agentes a fin de que los hombres sean engañados, estén alucinados, ocupados y fascinados hasta que el día de gracia termine y por supuesto no lo adviertan. Todo nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas. Ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, aunque no hay todavía conflagración general. Durante este tiempo en el cual Dios purificará a sus hijos humildes y creyentes. Como conclusión diremos que no es fácil aceptar el sufrimiento como medio de perfeccionar nuestros caracteres. Al presente, nadie espontáneamente quiere sufrir, ni en forma física, ni en forma psicológica, ni en ninguna otra forma. El castigo o el sufrimiento es visto como algo malo. Sin embargo, Dios, que administra las pruebas que conllevan el sufrimiento, lo hace de una forma sabia y medida. Él conoce hasta dónde podemos soportar. Y esto es absolutamente necesario, porque de otra manera nunca podremos aspirar a formar parte del reino eterno. No estaremos nunca dentro de la gran comunidad de los adoradores del verdadero Dios que estarán en el cielo
y darán aleluyas y hosanas a su Señor. Así que debemos comprender y aceptar que este proceso es el único que puede darnos la posibilidad de acceder al reino de los cielos.